se lo hemos avanzado esta mañana, se cumplen 20 años de historia de la Organización Nacional de Trasplantes y España además sigue siendo el primer país del mundo en donaciones de órganos. De esto vamos a hablar hoy, pero esto, doctor Jesús Sánchez Marta, buenos días. Muy buenos días. No quiere decir que nos relajemos, que está leyendo. No, en absoluto, estoy leyendo, claro, como para ahorita son 2 minutos, pues yo hay que estar aprovecho. a lo que estamos, no se puede entretener uno con novelas. ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? El milagro de los trasplantes. Ah, que no es una Que novela. decía yo que no nos podemos relajar aunque España vaya por delante y sea... No, por supuesto, precisamente es un milagro. El milagro de los trasplantes es un libro escrito por nuestro invitado de hoy, que es un invitado de lujo, que es el director de la Organización Nacional de Trasplantes durante 20 años, Rafael Matesán, que además le decía a Begoña ahora mientras la publicó, bueno, te lo sabrás todo, dice, claro, es que la asignatura se la inventó él hace 20 años y encima él es el catedrático de la asignatura. Yo creo que es el máximo responsable a nivel español y además nos podemos sentir muy orgullosos porque ese milagro de los trasplantes está en consonancia con lo que está viendo también en pantalla, que es el modelo español de coordinación y trasplantes, ese modelo español diseñado por Rafael Matesán. Muchas gracias, buenos días. Y que lo está exportando. Felicidades por tu cumpleaños, 20 años de historia y por ese modelo español que estás exportando a muchísimos países, ¿no es así? Nos podemos sentir orgullosos. Yo creo que sí, vamos, que un país se caracterice por ser el primero en el mundo por algo que depende de la solidaridad de sus ciudadanos, por un sistema sanitario realmente que funciona y por un modelo de organización que es el modelo español, yo creo que son 3 pilares para que nos sintamos muy, muy orgullosos. Ahora que decía Jota que no nos podemos relajar porque, según los datos que yo tengo, si no tú me corriges, 5.300 personas aproximadamente en estos momentos, a esta hora, 11:30 pasadas, están todavía esperando un órgano para poder seguir viviendo y que se pueda hacer realidad ese milagro del trasplante. Sí, además 5.300 personas con nombres y apellidos, que Eso es lo que es realmente, y es dramático, esperar un órgano, sentir que tu vida está dependiendo de que se produzca una donación, bueno, hay que vivirlo y en consecuencia, pues aquí no se pueden vivir de las rentas, aquí es el día a día y el seguir luchando. Claro. Doctor Matesán, ¿cómo se crea y por qué se crea en el 89 esa Organización Nacional de Trasplantes? ¿En qué momento surge la idea de crearla? Pues como casi todo en la vida, porque las cosas iban mal. Entonces había un descenso de las donaciones, España estaba en la parte media-baja de las donaciones de Europa y bueno, se produjo un deterioro muy marcado. Los enfermos renales, que hoy la verdad es que reciben probablemente la mejor atención de todo el mundo, pero en ese momento pues estaban manifestando en las calles y era un momento conflictivo que hoy no tiene nada que ver con la situación actual. Y precisamente por eso pues entonces el Ministerio de Sanidad decide que algo hay que hacer y bueno, retoma una vieja idea que era crear la Organización Nacional de Trasplantes, que estaba en la ley del 79 pero que nunca se había llevado a efecto. Y así empezamos a mover aquello y bueno, pues hasta hoy. Pero ¿y qué tiene la Organización de Trasplantes? ¿Qué tiene el modelo español para que nos lo quieran copiar en todas partes? Pues es un modelo de organización. La verdad es que España, que durante muchos años nos han visto como un país desorganizado, pues en realidad es todo lo contrario, es huir de los tópicos. Nosotros lo que hemos hecho es no dejar nada a la improvisación, tener unos profesionales muy bien entrenados, los coordinadores en todos y cada uno de los hospitales, de todas y cada una de las autonomías, una organización que los entrena, que los coordina, que los ayuda, que hace todo lo posible para que las cosas funcionen y en fin, pues todo eso desarrollado en todos y cada uno de los puntos de España, porque en esto sí que no hay absolutamente ningún tipo de fronteras, ha desembocado en la mejor organización del mundo y además sin discusión, no hay ningún país que en este momento no lo discuta. De siempre el doctor Matesán se ha sentido muy orgulloso precisamente del papel que ha jugado y que juega los profesionales de enfermería en esta Organización Nacional de Trasplantes, ¿no? ¿Cuál es el papel real de los coordinadores de trasplantes? ¿Quiénes son los coordinadores de trasplantes? ¿Cómo se forman, no solamente como profesionales sanitarios, sino en una tarea importantísima, que es la comunicación? Porque solicitar y conseguir los órganos a una familia que ha perdido a un hijo pues, con 18 años tiene que ser una tarea difícil. Es muy complicado. Para mí la enfermería ha tenido un papel fundamental. Fíjese que hace 20 años cuando empezamos, pues la ONT éramos 6 enfermeras, 2 secretarias y yo. Eso era toda la tremenda infraestructura de la ONT y realmente bueno, pues pudimos desarrollarlo y hay muchísimas enfermeras que están en todos los hospitales haciendo de coordinadores. También hay médicos. En general son gente joven, muy entusiasta. No es tan importante qué especialidad tengan, sino sobre todo que sean unas personas que amen a su profesión. Y nosotros las entrenamos pues precisamente a comunicar malas noticias. Son enfermeras de la ONT las que realmente están haciendo cursos, han formado ya más de 5.000 personas en toda España, en Latinoamérica, en Italia.
Y no es fácil, no es fácil, es un momento muy delicado, es un momento que se ha perdido pues al padre, a la madre, al hijo, y que realmente, que en ese momento el profesional de la sanidad, médico, enfermera, tenga que sobreponerse, tenga que comunicar esa noticia y tenga que además solicitar los órganos, probablemente sea para mí el momento más difícil de un médico o de un profesional de enfermería. Y eso pasa que también con hablar de ello, como estamos haciendo ahora y como se llevan hablando muchísimos años, pues casi todos los que tienen los 20 años, también se convierte en una especie de trámite con comillas, ¿no? Algo que uno sabe que va a pasar, igual que tienes que hacer frente a, bueno, pues a la organización del entierro, de los funerales, de lo que uno sepa, pues que eso es una cosa más que tendríamos que hacer todos. Claro. Sin duda hemos mejorado mucho en ese sentido y efectivamente esto es verdad. La donación de órganos ha pasado a incorporarse a nuestra realidad, ha pasado a formar parte del paisaje y yo creo que eso es bueno porque simplemente ha incorporado el valor de la solidaridad a lo que ocurre cuando una persona fallece. Pero esto ocurre sin que haya fallecido la persona, es decir, esto ha fallecido porque hay una muerte cerebral, pero psicológicamente la familia está recibiendo una información de que su ser querido todavía puede ser válido para poder dar la vida. Ahí hay un hito de luz, de esperanza. Que los que hemos vivido esa situación, de alguna forma, entendemos lo que dice el doctor Rafael Matesán, es tremendamente difícil, ¿no? Pero están de guardia 24 horas continuamente. Claro. Esto me gustaría que lo supiera la gente. Son coordinadores de trasplantes que están con un teléfono móvil precisamente esperando esa llamada y se moviliza todo un equipo de cientos de personas. Es que significa que en todos los hospitales donde hay una unidad de vigilancia intensiva hay un coordinador que está permanentemente de guardia 24 horas, 365 días del año. A veces, por supuesto, es más de una persona la que lo hace, pero esto es muy importante. Y efectivamente, pues eso que decía es así. De hecho, el entender lo que es la muerte cerebral es complicado y en muchas de las veces que las familias, hay algunas ocasiones que dicen que no, pues lo que subyace en el fondo es eso, es dificultad para entender una situación que no es fácil, pero bueno, nuestros profesionales están muy bien entrenados. Si está muerto, ¿por qué sigue conectado con los aparatos? Esta es la pregunta que siempre te hacen. Doctor, tenemos algunas preguntas de la calle. Yo me enrollo siempre y al final, bueno, vamos a ver lo que nos dicen de la calle, claro. Hola, me llamo Manuel, tengo 23 años y quisiera saber cómo me puedo hacer donante de órganos en vida y cuáles puedo donar. Muchas gracias. Bueno, hay dos cosas. Si realmente lo que quiere es expresar la voluntad de donar una vez que una persona haya fallecido, pues es simplemente comentárselo a su familia o obtener un carnet de donante que nos llame a nosotros a la ONT, pues nosotros se lo proporcionamos sin ningún problema. Si realmente el sentido de su pregunta es, estando yo vivo, ¿qué órganos puedo donar? Se puede donar primero el riñón, porque tenemos 2 riñones, y entonces si no tiene ninguna otra enfermedad se puede donar el riñón a una persona, bien sea familiar o conocido. Y no afecta nuestra vida. No afecta. De forma altruista. De forma totalmente altruista. Esto, no digo que como se han subastado por ahí en internet, aquí en España, de forma altruista. Sin recompensa y sin ningún tipo de coacción. Son Santillana, por ejemplo, jugador del Madrid, las dos cosas que hay que hacer. Con un riñón, o sea que efectivamente. No. Perfecto. Y entonces también se puede, es menos frecuente, pero también se puede donar un fragmento de hígado. También. Se puede donar a un niño la parte izquierda del hígado, que es más pequeñita, y a una persona adulta la parte derecha. Porque en este caso el hígado se regenera y tanto en el donante como el receptor vuelve a tomar su tamaño previo, con lo cual de un hígado realmente se hacen 2. Hace unos días hemos dado la noticia de una madre que ha dado... En Valencia, efectivamente. Y es una cosa... Si se quieren hacer donantes, tienen la página web. De la página web ONT, www.ONT, se pueden hacer donantes inmediatamente. Pero también en estos 2 teléfonos que están apareciendo, 91314-2406 y 902-300-224. En esos 2 teléfonos y en la página web, ahora mismo, mientras están viendo el programa o cuando termine, se pueden hacer donantes. Y además cualquier duda que tengan sobre la donación o sobre el trasplante, pues con mucho gusto, personal especializado se lo aclara. Ayer me atendían a mí personalmente, como siempre, cuando llamo antes de hacer un programa, y sigo diciendo que no hay ningún disco, que te va a atender una persona especialmente preparada para ello. Había una duda, el doctor Matesanz había hablado de que había que comunicárselo a la familia, esa donación que queríamos hacer. Me parece que había una pregunta a la calle en relación concretamente en eso, porque yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en España. Buenos días. Me gustaría saber si mis familiares tienen que respetar cuando quieren donar los órganos. Yo me gustaría que usted me dijera si tienen que respetarlo.
En teoría siempre lo hacen. Yo la verdad es que no conozco ningún caso que no lo hayan respetado si previamente lo han dicho. Pero en estos momentos hay incluso un instrumento legal que se puede utilizar, que es el testamento vital. El testamento vital, uno puede recoger perfectamente en el testamento vital la voluntad de donar y ahí sí que la familia no puede decir que no. Hasta ahora lo que teníamos era una... Es que vosotros vayáis contra la familia luego en esos momentos tan duros. No, nosotros no vamos a ir contra la familia, pero evidentemente si la familia ve que aquello está reflejado, viene una tarjeta de donante, viene el testamento vital, yo personalmente no he tenido ningún caso en que contradiga la voluntad del fallecido. Doctores, no nos queda tiempo, fíjense que tenía aquí 2 folios, 3 folios de preguntas para el doctor Matesan, pero hoy vamos ajustaditos de tiempo y vamos a tener que despedirnos. Pues nada, vamos a despedirle solamente muy rápidamente de forma telegráfica. Dinos, Rafa, ¿qué objetivo te has marcado para los próximos 20 años de historia? Que seguro que este programa va a seguir y seguro que vas a venir tú aquí a celebrar esos 40 años. Un objetivo que te hayas propuesto. Pues seguir siendo los primeros del mundo y, a ser posible, seguir salvando cada año más y más vidas. Yo creo que esto es lo mejor que podemos pedir. Continuar con el milagro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, al doctor Matesan y por supuesto a ti, Jesús, que nos vemos mañana. Hombre, mañana más, claro que sí. Muchas gracias. Le podemos dejar porque estaba embelesado. Sigo leyendo el libro del milagro. la novela porque vamos, Precioso. ni el mejor libro. Se lo